Grabación. Buenas noches, gente. Vamos, en esta clase, vamos a hacer un repaso de la actividad práctica, lo vamos a correr. Los que no entregaron, que tengo, a ver, déjeme chequear quiénes son los que faltan. Me falta el de Kiara, el de Medrano, Miqueas y Olmedo Franco. Esos tres todavía me quedan, lo vamos a poner para que lo puedan eh, ir entregando por lo menos al final de la clase. Así lo vamos a ver todos. De primera mano les voy a comentar, les voy a hacer una serie de comentarios con respecto al práctico. Esta, vamos a, denme un segundo que quiero eh, arrancar haciéndole la ventana, esta ventana. Bien. Lo primero que quiero comentarles a nivel general, vamos a mostrar mi pantalla de todos modos, ahí está. Así queda grabado para toda la pantalla de los compañeros que por ahí no pueden estar. Ya vamos a ver si lo subimos. Se los voy a tener que subir a YouTube y así pueden acceder a las clases. Ya se lo que pasa es que son bastante pesadas. Este, entonces, bueno, ya ahí las van a tener por si le quieren repasar. Bueno, lo primero que les quería comentar es que lo primero que les quiero comentar es que a ver, dame un segundo que me faltó abrir un archivito que tenía acá no, haciendo unas anotaciones. Eh, bueno, lo primero, a ver, ahí se conectó alguien más. Admitir, bien, perfecto. Lo primero que les quiero comentar es que la tarea que estamos haciendo como procesamiento de datos, para que lo ubiquen, como les había mencionado en su momento, eh, en la etapa del ciclo de ciencia de datos, es la etapa principal, ¿no? O sea, tenemos la colección de datos que hace a la búsqueda de los C de datos y luego tenemos eh, el data cleaning, ¿no? Pero una de las principales tareas cuando nosotros obtenemos un C de datos es analizarlo. ¿Analizarlo para qué? Para detectar qué cosas tenemos que mejorar de nuestro C de datos para que lo podamos utilizar, ya sea para conseguir o resolver alguna incógnita, o responder a alguna hipótesis que pueda venir a nivel superior, o quisiéramos usar ese C de datos para entrenar un modelo, por ejemplo, y que realice tareas de segmentación o predicción. ¿De acuerdo? Entonces, con esto quiero reforzar que es importante este paso que estamos haciendo en el práctico para que ustedes presten atención, que no es algo que es un biribiri y que ustedes nunca más lo van a volver a hacer. Esto lo van a tener que hacer de acá hasta que dejen de hacer, ejercer o hacer este trabajo de científico de datos. Siempre, siempre van a trabajar con un C de datos y siempre van a tener que revisar qué información tiene y cómo se compone ese C de datos. Por eso es tan importante esta tarea de el análisis, que es bastante, tiene bastante de observación y de registro de lo que nosotros vamos viendo. Que ese registro forma parte de nuestro análisis, ¿ok? O sea, que forma parte ya del ingreso, ya del trabajo, ya empezamos a hacer trabajo de análisis de datos, ¿no? Entonces es importante que entendamos la importancia de estas tareas que vamos a realizar y que podamos saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Más allá de que lo podamos hacer, porque eh,
habrán visto que son funciones o líneas de código de programación que son muy sencillas, son una o dos líneas de código que nosotros corremos, observamos el C de datos de manera resumida y registramos información que nos va a ser útil para los siguientes pasos, que va a ser principalmente en el data cleaning, ¿no? Y como son muchos los datos, muchas columnas, mucho de mucho, nosotros tenemos que ser de alguna manera un poco ordenados, no un poco, ordenados y ser organizados y armar una metodología de trabajo. Esta metodología va a partir desde la observación de los C de datos y analizando la calidad de datos que tenía cuatro dimensiones que fueron las que vimos, ¿no? Estas las podemos ver dentro del archivo Notebook Semana 1 Clase 2 para repasarlas si alguien tiene alguna duda en el momento que sea, ya sea para hacer este práctico o el que viene o en otra materia que ustedes tengan que utilizar modelos de inteligencia artificial o entrenar modelos de inteligencia artificial o lo que sea. Esta, estas dimensiones, estas cuatro dimensiones, son las que ustedes tienen que siempre, como primer paso que ustedes reciben un C de datos, analizar. Sí o sí. No pueden continuar con los pasos siguientes sin hacer este análisis primero, porque es muy probable que si ustedes no hicieron este análisis, van a encontrarse con problemas en una posición, en una instancia posterior, es decir, en el data cleaning, o lo que es en el exploratory, o ya trabajando con los modelos. Si nosotros arrancamos mal por acá, todo lo que vaya por detrás o lo que siga después va a estar con fallas. Entonces, es importante que cada etapa que nosotros hagamos en el ciclo de análisis de datos, esta instancia es tan importante como las otras. Por más que parezca que sea sencillo, por más que después les resulte sencillo y por más que ustedes ya después con simplemente hacer una observación porque ya tienen mucha experiencia y han analizado muchísimos C de datos, los van a agarrar rápidamente, ¿no? Bien, ¿quedó claro esto? ¿No? Esta insistencia del ciclo y de por qué es tan importante esta etapa de observación. Me gustaría que habiliten y me digan todos sí. No me importa si se pisan, pero quiero asegurarme de que por detrás hay gente y que vamos siguiendo esto. Y quiero esto entre paréntesis para que entiendan que los tiempos que tenemos para estudiar o que vamos a dar la materia son apretados. Es decir, que es muy comprimida la información. O sea, se las voy a pasar bien lo más completa posible, pero sepan que es poco el tiempo y por ahí eh, les voy a pedir que le den tiempo por fuera de las clases, ¿no? Por fuera de la clase, lo que nosotros veamos, trátenlo de aplicar. Los prácticos están pensados para que ustedes después, durante la semana, se tomen 2, 3 o 1 hora para hacer los prácticos y ejercitar. Esto es ejercicio. Esto es ejercicio. Horas de avión, horas culo, diría un viejo profe de programación que yo tenía. Son horas de experiencia. La experiencia es el maestro, bueno, la programación y el análisis forma parte de eso. Y luego van a ir ampliando ciertas habilidades, pero lo básico vamos a verlo acá y a partir de acá es un piso. El piso que podemos hacer acá nos va a permitir ir bien arriba. Si los pisos que tenemos acá abajo no son lo suficientemente sólidos, es muy probable que nos cueste mucho más llegar más arriba. Entonces, por eso la insistencia. Con esto no es, no es un reto ni una llamada de atención, simplemente es reforzar por ahí lo que vengo diciendo en las otras dos clases anteriores. Bien, bueno, entonces, ¿de qué se trataba el ejercicio? El ejercicio se trataba, el trabajo práctico era que teníamos
tres, acá estoy viendo el torrent, vamos a cerrarlo para que no quede mal. Teníamos tres de datos y analizar. Voy a empezar con lo básico, básico, básico de cómo se trata, qué era lo que tenían que hacer ustedes o cómo deberían manejarse con esto de que nos transfieren o nos dicen que hay un archivo en un repositorio, en un drive, en un collab y cómo lo llevo a mi drive, a mi cuenta personal o a la cuenta con la que yo estoy trabajando para empezar a trabajar el código o lo que tenga que hacer desde mi drive, desde mi puesto de trabajo, de mi estación o como le quieran llamar. Lo primero que tenemos, lo que teníamos acá era un link que está liberado, ¿no? Es este link donde tenemos la clase 1. Yo acá les voy dejando todos los archivos que voy generando, que vamos teniendo algunas cuestiones teóricas y algunos prácticos. Y acá les dejé una planillita que ya la vamos a revisar. Voy a abrir una cuenta que no está, que es otra, distinta, que no está compartida dentro de la, del Drive, para que ustedes puedan ver cuál sería el ejercicio, porque yo voy a trabajar con esta cuenta para abrir el, el, el collab que tendríamos que trabajar. Voy a tomar y voy a presentarles esta pantalla. Bien, este sería, por ejemplo, cómo yo ingreso a mi Google, a mi cuenta de Google, me logueé, tengo un mail. Bueno, acá me dice, ni siquiera tengo el mail. Pero vamos a ver si me deja loguearlo. Ay, no tengo la contraseña. Bueno, vamos a ver. Cómo lo genero? ¿Cómo lo genero? Me voy. Lo primero que hago es abrir la URL, la página que yo les asigné donde teníamos, que estaba puesta en el chat, si no me equivoco, en el chat de WhatsApp, y abrimos la pantalla. Perfecto. Fíjense que ya automáticamente puedo abrir la cámara, ni siquiera estoy logueado y ya puedo acceder a la carpeta, ¿no? Es decir, que yo ya puedo acceder a la información. Voy a abrir otra para que pueda tener acceso. Voy a abrir esta, porque no está logueado y ustedes van a estar logueados y es importante y no quiero perder tiempo en eso. Entonces, bueno, abro mi cuenta, me fijo, ven que yo acá ya estoy logueado, me voy al mail, tengo mi mail, perfecto, me voy acá. Entonces, teníamos el link de la carpeta de Drive, donde está todo el material, y lo pego en la URL, en la barra de dirección. Y ya automáticamente me abre y me abre con toda la información de mi Drive, ¿no? Entonces lo que yo necesitaba, lo primero que me quisiera copiar o que quisiera tener ya dentro de mi Drive va a ser el del teórico, ¿no? Entonces yo lo que hago es doble clic y ya me va a abrir el collab. Perfecto. Fíjense, a ver, le voy a poner un poco de zoom. Fíjense que acá arriba, ¿alcanzan a ver? Ahí está. Ven que acá me dice, los cambios no se guardarán. No tiene permiso para guardar el cuaderno. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy abriendo es el documento que está acá en esta carpeta y yo lo puse para que ustedes no lo puedan alterar, solamente lo pueden leer. Ok, entonces, ¿qué necesito hacer? Copiar este notebook a mi Drive, ¿no? Si ustedes van a archivo y se fijan, una de las opciones que le da es guardar una copia en Drive, ¿no? Acá. ¿Esto qué va a hacer? Yo hago clic y dice creando una copia, ¿no? Crea una copia y me abre otra pestaña con el notebook, ¿no? Y la diferencia que hay es que tengo de un lado que dice copia notebook y el otro dice el original. Bueno, el original lo voy a cerrar ya, porque ya no me interesa.
Y a este copia notebook le voy a poner, por ejemplo, si quiero, le pongo el mismo nombre, pero si quisiera le voy a poner teórico, por ejemplo, porque quiero ver, guardarlo con otro nombre si quisiera. Si quisiera lo grabo con el nombre de copia o directamente eh, le dejo el nombre exactamente el original. Entonces a partir de ahora yo voy a tener una copia de este cuaderno. ¿Cómo lo puedo validar? Si yo me voy, abro una pestaña nueva, me voy a Drive, o sea, abro mi Drive, y fíjense que ahora aparece copia de notebook. Y notebook, bien, fíjense que acá me dice, en donde dice propietario, dice procesamiento de datos, que está en la carpeta clase. Es decir, que está acá. Este archivo es el que está compartido conmigo. Y este es el que hice la copia, ¿no? Que ya dice teórico. Bien, yo ya lo tengo. Y fíjense en la ubicación que tiene. Dice Colab Notebooks. Si yo me fijo en Google, ahí voy a mi unidad, van a ver que tengo varias carpetitas. Son todas las carpetas de mi proyecto o mis trabajos. Y hay una carpeta que está resalta que dice Colab Notebooks. Todos los Colab Notebooks que ustedes vayan abriendo se van a ir grabando en esta carpeta. Es decir, si yo me voy al Drive, mi Drive personal, busco en unidad y busco Colab Notebooks, voy a ver todos mis notebooks, los notebooks que estoy trabajando ahora o los otros notebooks que yo los que haya estado trabajando en este último tiempo, ¿no? Bien, vamos a ordenarlo así, por fecha de modificación. Entonces yo tengo teórico notebook y este archivo, que es el mismo que tengo acá, es con el que voy a trabajar. Bien, pero este tiene el teórico. Entonces lo que yo quiero es hacerme la copia del trabajo práctico. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a abrir la carpeta, abro el archivo, me abre me abre el archivo original, me dice que no puedo guardar los cambios, es decir, que todo lo que yo haga no se va a guardar, y le voy a seleccionar guardar una copia en Drive. Está creando la copia, guarda la copia y vamos a ver en Collabs que ya aparece la copia del archivo. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguien se perdió en todo en este circuito? Profe, cambia ahí un poco más despacio porque cuando voy cambiando de ventanas va Ah, más rápido. perdón. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacer la secuencia. Ustedes acostúmbrense como método para recordar ciertos procedimientos, hacer una secuencia de pasos. Paso uno, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Esto en algunas partes yo se lo voy poniendo, pero ustedes lo vayan creando o vayan creándose sus propios procedimientos para que en el caso que se olviden, que pasa, todos nos pasa, cómo hacerlo. Bueno, paso uno. Voy a ir anotando acá. Vamos a anotar acá. Miren, tienen el Google Keeps. Bien, vamos a... Voy a crear una nueva, una lista. Vamos a poner cómo abrir collabs en... Cómo abrir y copiar en Drive. Bien, denme un segundo. Bien, entonces el primer paso, vamos a poner paso uno. ¿Por qué no escribe? Ahí está. Paso uno, vamos a poner abrir link de carpeta en mi navegador. ¿Qué quiere decir esto? Copiamos el link que tenemos y lo abrimos ahí. Perfecto. Segundo paso. Abrir el archivo
que quiero copiar. Entonces voy, hago clic en el archivo que quiero copiar. Por ejemplo, voy a ir a, voy a ir primeros pasos en Panda para cambiar de archivo. Abrió el archivo. 3. Verificar si, si puedo guardar o no. Si no puedo guardar es porque no tengo permisos para guardar los cambios en el archivo. Perfecto. ¿Me siguen ahí? Sí, sí, sí. Sí, profe. Bueno, una vez que ya lo tenemos abierto, ¿qué nos queda? Vamos a ir a archivo y vamos a poner guardar una copia en Drive. Clic y hace entonces cuarto. Vamos a ir cargando. Vamos al menú, archivo y buscamos la opción de copiar, de guardar una copia en Drive. Bien, entonces ya hicimos la copia en Drive. Luego le podemos editar el nombre. Una vez que ya hicimos eso, ahí está. Realizada esta tarea, se copia el archivo en mi Drive dentro de la carpeta. ¿Cómo se llama la carpeta? Vamos a buscarla. Mi carpeta ordenados. Colab Notebooks. Colab Notebooks. Perfecto. Entonces, ya que lo tengo guardado, acá le voy a cambiar el nombre. Entonces vamos a 5. Ahora puedo cambiar el nombre. Entonces le definimos un nombre. Yo le voy a dejar primeros pasos en Panda. Ya solo, automáticamente lo que tiene Google Colab, que actualiza y no tenemos esa nubecita. Ve, acá, bueno, acá me lo dejo porque yo lo cambio. Ven que me aparece última vez guardado y esta nubecita con un check. Eso quiere decir que se puede guardar. Pero si yo abro este, ¿dónde estaba el que tenía? Acá está. Este no lo puedo abrir. ¿Ven? No me deja guardar. Entonces este que ya está, lo voy a cerrar. Entonces ahora vamos a poner. Ahora puedo cambiar el nombre y vamos a poner 6. Cerrar pestaña con el archivo original. Entonces lo cerramos. Bien. ¿Qué más tenemos? Y bueno, ya estaríamos. Eso sería como yo abro el archivo y lo copio en mi Drive. ¿Bien? Sí, bien. Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, vamos a hacer una prueba ahora. Vamos, Cristian. Quiero que vos compartas tu pantalla y lo vas a probar Bueno, a hacer vos. A ver. ya lo tengo yo, ¿no? Ya lo tengo Bueno, hecho. pero vamos a hacer el ejercicio como para que hacer una práctica.
Bien. qué era lo primero que hace? Vamos a copiarnos, cópiate la, bueno, cualquiera de los. Cópiate el de primeros pasos pandas. Si no. Ah, bueno, ahí está cargando ese. Está bien. Dejémoslo. Vamos con ese, vamos con ese. Sí, está medio lerdo No hay el problema, no hay internet. problema. Bien, Archivo, guardar una copia de Drive. perfecto. Esperamos un Está rato. en Colab. Ahí está. Lo vuelvo a abrir. Perfecto. Y ahí ya le doy guardar. Ya está guardado. Una vez que ya se hizo la copia, ya lo tenés guardado. Lo que vos podés hacer ahora es editar tu archivo, ¿no? Es decir, cambiarle el nombre, cambiar Claro. una celda, la información de la celda, ejecutar, lo que sea que necesites, lo Sí. vas a poder modificar y todo Incluso eso, yo, sí, decime. sí. No, incluso yo no los dejo en la carpeta Colab. Los pongo dentro de, por ejemplo, procesamiento de datos. Muy En otra bien, carpeta aparte. perfecto. ¿Cómo lo haces? Contame cómo lo haces. Bueno, me creé una carpeta que diga procesamiento de datos y una vez que está guardado en Colab, eh, lo arrastro o bien lo copio y lo vuelvo a guardar en la carpeta. Perfecto, perfecto. Una de las opciones que tienen, aparte de eso, hay una opción que tiene Drive que se llama mover. Esa Claro, opción sí, de también. mover, por ejemplo, abrimos el de recién, por ejemplo. Cualquiera de esos, ahí te lo abrió. A la lista de los archivos. Al, Y al Drive, fíjate, acá. ahí exactamente, bien, los tres puntitos, los tres puntitos siempre habla de un menú extra, más menú del que ya Sí. estamos viendo. Y buscamos una opción que dice mover. A ver, ¿qué dice? ¿Por qué no te sale? Organizar. A ver, déjame ver. Ahí ya. Ahí está. Organizar, mover. Perfecto. Haces clic en ahí, hacemos clic en mover. ¿Y qué va a hacer Drive? Nos va a mostrar todas nuestras carpetas. Y ahí lo que tenemos que hacer es elegir a dónde lo queremos mover, ¿no? Por ejemplo, procesamiento de datos, mover. ¿Y qué hizo? Desapareció de la carpeta Colab Notebooks y lo envió, si nos vamos a la carpeta de procesamiento de datos, ahí está, ¿ven? Que tiene el horario 21 y 41. Perfecto. Bueno, buenísimo, Cristian. Muchísimas gracias. Ya podés, si querés, dejar de compartir. Bueno, Bueno, nada. perfecto. Bien, vamos a ver Benja. Así tiramos Benja. ¿Estás ahí? Perfecto. Bien ahí. Bueno, Benja, quiero que hagamos lo mismo. O sea, habilita el micrófono y compartime la pantalla como para hacer un movimiento del archivo. Hacer la copia y mover. Estás muteado en este momento.
No te habilita el micrófono porque puede ser que lo estés usando en alguna otra aplicación. Bueno, no hay problema. A ver, vamos a hacerlo, abrir una pestaña y vamos a... Necesito que copies la de primeros pasos pandas. Quiero que copies primeros pasos pandas. Si quieren, ahí está. Ese es tu drive, ¿no? Fíjate que ahí, mira, ahí mismo, donde vos estás, lo que vos me estás mostrando, hay una carpeta que dice clase 1, fíjate. Exactamente, eso son las carpetas que vos tenés compartidas. Es decir, que ya entraste a la carpeta que yo les compartí. Bien, un acceso rápido si se quiere. Bueno, ahora quiero que hagas el de pandas primeros pasos y lo copies a tu drive. No. El primer paso que habíamos dicho era abrir el link de la carpeta del navegador. Segundo paso, abrir el archivo que quiero copiar. Abrimos el archivo que queremos copiar. Bien. Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? El tercer paso es verificar si puedo grabar o no. ¿Podés grabar o no? Ahí, muy bien. Arriba en eso, ¿qué dice? Que no podemos grabar, ¿no? No podemos grabar. Bueno, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a archivo. Vamos al menú archivo. Guardar una copia en Drive. Perfecto. Ahí se acaba de hacer la copia. Verifica si tenemos el archivo en dónde. En tu carpeta de Drive. Vamos a mi Drive o ¿está bien? Y ahora fíjate si tenés uno que diga copia de primeros pasos en Panda. Perfecto, perfecto. O sea que ya lo tenés copiado. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, vos tenés una carpeta para guardar los proyectos, lo estás guardando así deliberadamente. Escríbeme ahí en la barra de búsqueda. Sí, no. No, no tenés una carpeta. Bueno, vamos a creamos una carpeta. Vamos a jugar un poco con. No sé si ustedes esto lo han hecho, calculo que no, pero como son herramientas que van a utilizar con frecuencia y que el 99% de la gente trabaja con estas herramientas como repositorio, pues podemos guardar y a su vez trabajamos con los collabs. Así que es como necesario. Bueno, anda a mi unidad, fíjate a la izquierda que dice mi unidad. Ahí podemos buscar de crear una nueva carpeta. A ver, vos sabés crear una carpeta en Drive. Pueden hacer lo siguiente. A ver si tengo un atajo acá. No, no, no. Se van. A ver, ¿por qué no me deja? Mover, añadir, organizar, no me da. ¿Cuál era para acá? Profe, yo tengo una pregunta. Ah, sí. Perdón. Anda el botón nuevo que está arriba a la izquierda en el menú y ahí se elegí carpeta. Sí, ¿quién era quien quería hacer la pregunta? Perdón. Yo, profe, tengo una duda ahí. Sí. Yo cuando abro el link de la clase 1, no me aparece en el Drive. ¿En Me dónde te aparece aparece? nomás... No, no me aparece directamente. Me aparece nomás el archivo, ponerle el de copias Panda
y yo aprieto a un costado en donde te dice a qué carpeta pertenece y ahí me va a la clase uno donde están todos los otros archivos. Pero una Claro. carpeta así, clase uno no me aparece. Bueno, ahora ahora me vas a compartir vos y lo vamos a ver. Bueno, ahí lo vamos a ver. Ya tenemos trabajo procesamiento de datos. Entonces vamos a buscar el Colab, el archivo que acabamos de crear. Por ejemplo, vamos a Colab Notebooks. Bien, eso. Y vamos a los tres botoncitos, a los tres puntitos de la derecha. Organizar, mover. Perfecto. 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 Bien, ahora vamos a mi unidad. Vamos. Trabajo de procesamiento de datos. Y ahí tienen el archivo. Perfecto. Perfecto, Benja. Ese como primer paso, vamos bien. Ya si querés podés dejar de compartir y vamos a ir con Mateo, así vemos cuál es el problema que tiene y lo vamos a ir resolviendo. Se pueden presentar distintos problemas, cada uno tendrá el suyo o se repiten. La idea es que también un poco vayamos viendo cuáles son. Se aprende mucho de los problemas que se van encontrando los compañeros, porque eh, hay que resolverlo y la forma de resolverlo nos da una pauta de cómo para un próximo problema o si me vuelve a surgir el mismo problema a mí, ya tengo una idea de cómo resolverlo. O sea, gano experiencia. Si esto fuera un juego de RPG o de rol, estoy ganando experiencia y esa es la idea. Bien, bueno, eh, ahí Mateo, si prendemos el mic, así charlamos. Y apreté el botón que dice... Ah, no, anda directamente a la pantalla que... Al... Mostrame qué es lo que estabas haciendo para abrir el proyecto. Ah, dale. Bueno, vos ya entraste directamente a tu Drive. Sí. Bien, Tengo acá la página principal y aprieto acá en clase uno en cualquiera de los que tenga abierto. perfecto. Mira, te- Aprieto y ya estoy acá. y ya estás abierto. Perfecto. ¿Por qué? Porque esa carpeta está compartida. Si ustedes se fijan a la izquierda, en el menú de la izquierda, hay un menú que dice página principal a la izquierda, el menú, la barra izquierda, la otra izquierda, ahí está. Tienen la página principal, que es donde abrimos nuestro drive siempre. Mi unidad quiere decir que es mi espacio en disco, donde yo tengo mis proyectos que son personales. Y luego tienen uno que dice computadora, que eso es cuando uno instala, hay una aplicación que se instala en la computadora y uno puede utilizar, hay una conexión que se hace entre la computadora suya de escritorio con el espacio del disco suyo en el escritorio y se conecta directamente al drive. Entonces ustedes pueden ver archivos que tienen en mis documentos de la compu, que lo tienen guardado en la compu, pero lo pueden abrir directamente desde el drive, ¿no? Y luego tienen uno que dice compartidos conmigo. Bien, perfecto. Si se fijan, ahí les aparece clase uno. ¿De quién es? ¿No? Ahí Mateo, vos tenés otra carpeta, por ejemplo la de PDF y te comparte. Bien, ahí Sí. estamos. Bien, ahora quiero que abras el archivo, hagamos la copia y te manejes con el archivo en tu drive. ¿Por qué les digo ¿Cualquiera? esto? Sí, decime. Bueno, nada, te preguntaba si cualquier archivo habría. Sí, el que vos consideres. Si ya tenés copia de todos, cualquiera. Y si te falta alguno, lo hacemos ahora. No, no tengo copia de ninguno. Bueno, De entonces, uno nomás. de uno. Entonces vamos a hacer eso. Guardar una Guardo copia. la copia. Acá se me abrió. La copia, perfecto. ¿Qué hago ahora? La puedo editar, obviamente. Ahora la puedes editar. Si querés dejarle el nombre de copia o para nosotros verlos en el drive, identificar si querés el archivo. Bueno, vamos Lo a... cierro. No, no hace falta. Si querés, vamos, anda a la carpeta directamente.
a tu carpeta de unidad. Creo que está acá guardado. Claro, exactamente. Tendría que estar ahí, a ver. No está. Es este, pero no está. Ah, todavía no actualizó los nombres. Anda de No. vuelta al archivo, fíjate el archivo. Y creo que te hace Lo guardo. Acá, pongo guardar. guardar, dale, sí. Generalmente suele Es que tener no, una copia automática, está bueno que eso también lo no sé verifique. en dónde en dónde se me guardan, ese es el tema. No, se te tiene, normalmente te lo guarda en Colab Notebooks. Así por default viene. No, mira, Ah, mira, ¿por qué no? A ver, fíjate de vuelta, abrí el archivo de la copia y fíjate sí, que te archivo, anda, fíjate archivo y creo que te dice, hay una que te dice buscar en Drive o, a ver, ¿cuál era la otra que te daba? cuaderno nuevo en Drive, abrir cuaderno. Eh, no, tendría que ser buscar en Drive, pone, a ver, hace clic en buscar en Drive. Es la primera opción de todas. Acá aparece. Bueno, fíjate que sí estaba en la carpeta de Notebooks. No, ah, sí, mira, ahí Mira, está, se capaz que actualizó. fue por, claro, capaz que no Sí, actualizó. Ahí por ahí tengo que meter un F5 o alguna cosa así claro. que tenga alguna demora, es normal. Acá lo ¿Lo voy a mostrar. moves? Perfecto. Ahí está. Ah, moví otro, qué boludo. No, creo que moviste bien, ¿eh? No, moví otro. Pero. ¿No era que se llamaba Hola? Ah, ¿se movió uno de hola? Que, a ver, fíjate en procesamiento de datos. En la carpeta. Ah, sí, ahí está. Ahí está. O sea que lo hicimos y lo hiciste. Perfecto. Bueno, ¿quién más ha tenido problemas con esto? ¿Alguien ha tenido problemas con esto, con el acceso a la carpeta? A ver, quiero que me digan quién ha tenido problemas, así lo revisamos juntos, hacemos la primera interacción, así como hemos hecho recién, como para destrabar esto, romper el hielo y empezar a acostumbrarse a hacerlo de esa manera. ¿Nadie? Bueno, No, yo no, por suerte, no tuve bueno, problema perfecto. hasta ahora. Yo ahora le voy a pasar, voy a agarrar la notita que acabo de crear y se la voy a compartir también dentro eh, de se las voy a pasar. Cómo van a ser las instrucciones. A ver si puedo hacer una descarga. Bien. Ahora vamos a ir al práctico. Y a ver, déjenme ver a quién le toca, a quién le voy a pedir que me comparta pantalla y vamos a correr el proyecto. Vamos a ver. ¿Quién me había dicho que había tenido problemas? Bueno, Benja, vos me habías dicho que habías tenido problemas con el práctico, ¿o no? Que no se entendió o alguna cuestión así. O... que entendí poco y me fui ayudando con el chat. Bien. Bueno. Claro, está sin micrófono. Se me va a complicar. A ver. Jorge, vamos con Jorge. Jorge, ¿querés compartir pantalla? Y vamos Sí, a hacer profe, el ahí va. práctico. Bien, bueno, dale, Benja. Cuando tengas resuelto lo del mic, avísame y lo revisamos. Bueno, bueno. ¿De qué se trataba? ¿Cuál era el objetivo de esto, del práctico? ¿No?
Voy a ponerle un poquito de zoom a esto para que Ah, se un vea. poquito de agua que tenías acá. Ahí está. Sí, te voy a poner. ¿Por qué te puse aquí? Mateo, sí, te voy a pedir si podés mutear. Sí, profe, perdón. No hay Estaba problema, no hay dando. problema. Bueno, ¿cuál era el objetivo del práctico? El objetivo del práctico era abrir 13 de datos y hacer un análisis del dataset con las funciones que habíamos visto con el descript, el info, y hacer una hipótesis, redactar una hipótesis de los problemas de calidad en base a al contenido teórico que habíamos estado revisando. ¿Ok? Bueno, entonces, contame, Jorge, qué fue lo que hiciste vos. Y más o menos eso, seguir las instrucciones del trabajo práctico y Bueno, hice un dataset usando... contame, hagamos, quiero que me cuente. Esto también, ¿por qué hago esto? Porque ustedes cuando ustedes hagan este tipo de trabajo, permanentemente alguien les va a venir y les va a decir, ¿por qué decís que estaba esto mal? ¿Por qué decís que esto está bien? ¿Por qué te da positivo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta que viene es ¿por qué? Cada análisis que ustedes hagan como analista de datos o científico de datos tiene que estar acompañado de una evidencia. ¿Qué es evidencia? Una comprobación donde dice que yo hice este estudio, yo hice este script y me dio esta información. Y basándome en estos datos que tengo acá y acá y acá, puedo decir esta conclusión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, si no se entiende, no hay problema. Lo voy a volver a repetir. Ustedes Sí, sí, se lo que van entiende. a hacer es revisar los C de datos, ¿no? Viene una empresa y le dice, che, yo necesito saber cuántas ventas hicimos el fin de semana. Del viernes a las 18 horas hasta el domingo a las 00. Bueno, perfecto. Y bueno, quiero saber cuántas hay. Bueno, ¿qué vas a necesitar vos? Los datos de las ventas de ese periodo. Pues si no, no hay forma, lo vamos a adivinar. No, no estamos nosotros para adivinar nada. Nosotros no vamos a adivinar nada. Vamos a usar la lógica y vamos a aplicar esta lógica con los C de datos para llegar a conclusiones o información relevante. Entonces, en este caso queremos saber cuántas ventas hizo el fin de semana. Ok, yo agarro, corro mi script y le digo, bueno, vendiste 100 productos. Ajá, bueno, ¿y cuáles fueron, de qué categorías vendimos? Bueno, vendimos tantos de esta categoría, tantos de esto y tantos de esto otro. Ok, perfecto, bárbaro. Esa persona se va con esa información y puede venir de nuevo y decir, che, ¿cómo llegaste a esa información? Porque acá estuve hablando con Perengano y Perengano me dice que tiene datos distintos a los tuyos. ¿Cómo es que vos llegaste a esa información y Perengano llegó a la otra? Mostrame cómo llegaste. Bueno, el mostrarme cómo llegaste es la evidencia. Mira, yo llegué acá y eso tiene que estar explicado. Para una auditoría, esto también son controles que son auditables. O sea, quiero decir, cuando la gente le teme a las auditorías porque el auditor viene a controlar que las cosas que dijeron que iban a hacer o los datos que iban a utilizar o la información que se comunica es real, es realmente esa y no es que yo porque me dormí, llegué tarde, me olvidé, me inventé un par de datos y mandé fruta y mandé un informe de datos. Entonces va a venir alguien y me va a decir, che, los datos, mostrame cómo llegaste a esa información. Esa información, cómo ustedes llegan a esa conclusión, es la evidencia. Y esa evidencia tiene que estar, porque van a estar en un problema frente a la calidad de su trabajo como analistas. Entonces, estoy tratando de fijar ciertos conceptos para que ustedes se vayan acostumbrando a tener
un cierto orden y un enfoque a la hora de encarar cada uno de los trabajos que vayamos teniendo. Bien, entonces, volvamos, Jorge, al práctico. Entonces vamos a correr todo. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que levantar, aplicar el método científico al analizar los datos. Teníamos tres datasets. ¿Y qué más nos dice el práctico? ¿Qué más nos pide? Bueno, la consigna dice, seguir los pasos. Responde preguntas de cada etapa del set de datos. Bueno, acá le pongo un par de detalles de entrega el lunes y demás. Fíjense que una parte de la consigna era que el asunto del mail dice enviar el link del archivo por correo. Yo en ningún momento le dije que me manden el archivo. Dije que me manden el link. Por eso hago toda esta perorata, le explico recién ahora cómo era el tema para copiarse el archivo al Drive. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo abro el archivo descargado, a veces no está en la ejecución de las celdas. Es decir, yo no puedo ver qué es lo que ejecutaron en la secuencia y qué información tuvieron. Y esa información de las ejecuciones de la celda es de donde ustedes parten a hacer el análisis. Les voy a mostrar, bueno, después se los muestro, pero para que usted lo tenga. Y el segundo eh, consigna era que en el asunto del mail me pusieran TP1-nombre y apellido del alumno. Y voy a decir, oh, pero ¿por qué me pide tanto? Si al fin y al cabo yo ya presenté mi práctico y demás. Bueno, tiene una razón de ser. Cuando ustedes trabajan en la parte informática y que me imagino que muchos deben tener ganas de, no sé, pegar un contrato en dólares por miles y miles y miles de dólares y que ustedes van a estar trabajando desde su casa, toda esta metodología y las consignas o parametrización o nomenclatura, como le quieran llamar, en realidad son cosas distintas, pero la nomenclatura es importante porque yo, por ejemplo, les digo que yo genere un filtro en mi correo que cuando llega asunto TP1 guión, me van a llegar todos los mails y me los va a guardar en una carpeta. Y yo tengo un proceso automático que por cada alumno que me entrega, me marca ya hecho. Yo después no reviso nada, me lo hace solo automáticamente el mail. ¿Qué pasa? Si ustedes no me completaron, como yo les dije, el asunto, yo no lo voy a ver. O más bien, el proceso de control para verificar que ustedes cargaron o entregaron el práctico, no lo va a ver, no lo va a registrar, no va a registrar su mail. ¿Por qué? Porque no tiene el asunto que yo les definí. Y si bien en este caso no pasa nada, porque yo los fui recibiendo y nos hemos estado hablando con algunos avisándome que me enviaron el archivo y demás, y a algunos les estuve diciendo entreguen el archivo porque es importante que vayan entregando los prácticos por la cursada, bien, mal, incompleto, lo que sea, lo tienen que entregar. Eso es como importante en este tema para darle seguimiento y cumplir con los parámetros que me exige la universidad. Este, ¿Por qué les digo esto de la nomenclatura y ser respetuosos en eso? Porque hay cuestiones que se van a dar cuenta y en el mundo que vivimos hoy, que está todo automatizado y además tiende a la automatización. Y esa tendencia a la automatización nos empuja o nos lleva a que cumplamos a rajatabla como buen burócrata, por decirlo así, que esa información llegue. O sea, tiene que cumplir con esas condiciones. Si no cumplió con esas condiciones, no es válido. Y esto les puede pasar también a la hora de buscar trabajo. Hoy se busca trabajo mucho por LinkedIn, por todas estas cuestiones de mail, que el asunto, que no sé qué. Bueno, esa información cuando se especifica alguna cuestión de entrega o presentación, tiene que estar en norma cumpliendo con la nomenclatura, con lo que se solicita, porque puede ser que se queden afuera. Y esto lo digo a la hora de buscar trabajo. Ustedes pueden ser unos excelentes profesionales, tener el mejor currículum de todo, pero si completaron mal el asunto del mail, el reclutador nunca recibe su mail. No lo va a recibir, pero no va a entrar por su sistema
por ende ustedes ya quedaron afuera solos. Se autodescartaron, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Bueno, entonces sigamos un poquito más abajo. Ya, si se corta, ya les paso el siguiente link. Hoy va a ser un repaso de todo el proceso para analizar. Bueno, dice, observación inicia, cargar los tres datasets, usar head, info y describe. Preguntas de guía. ¿Qué variables tienen? Eso, ¿por qué queremos saber las variables? ¿Por qué queremos saber las variables? ¿Por qué cree Jorge que nosotros necesitamos listar las variables que tenemos? Es para ver qué datos tenemos para trabajar y cómo se relacionan entre ellos. Perfecto. Sí, exactamente, porque nosotros tenemos una serie de columnas de datos y puede ser que algún dato no sepamos de qué se trata, porque puede haber una columna que tenga una letra y yo qué sé yo qué quiere decir esa letra. Que si no sé qué es lo que es esa letra, le tendré que decir a la persona que me dio el C de datos y decirle, che, tengo una columna que dice L. ¿Qué quiere decir L? No, L habla de largo. Tiene el número del largo. Ah, mira vos. O no sabemos qué puede ser. El que sabe es el dueño del dato. O puede nadie saberlo. Pero es importante listarlo, identificar el campo. Bien. eh, Esto tiene que ver porque la idea es que ustedes por cada set de cada una de las dimensiones de calidad del set de datos puedan listar ciertas cuestiones, ciertas observaciones que ustedes detectan en primera vista y que pueden después tener que trabajar a posteriori, o sea, en la siguiente etapa, cuando empecemos a limpiarlo. Ah, se me- ahí les voy dando paso. Vamos dándole paso a la gente. Bien, les decía que el hecho de de listar las variables, el hecho de listar nuestras columnas y poner la des- a ver, vamos a admitir todo. Esto de admitir, no sé si hay alguna forma de poner para que el que quiera que entre. Dejar la puerta abierta. Bueno, ahí estamos. Lo que repito, el hecho de tener que listar las variables de nuestro set de datos tiene una razón de ser y no es solamente de ser un intenso. El tema de listar las columnas y poder tener la información precisa, primero nos va a permitir saber qué columna es y qué dato representa, ¿no? Ya tenemos columna tal, tal, tal. Si no sabemos qué representa, consultamos, vamos y preguntamos. Y si no sabemos y nadie tiene la información, lo detallamos y le decimos, no sabemos de qué se trata. No podemos precisar qué dato es. En este momento es importante detallarlo porque recién estoy arrancando a conocer qué set de datos tengo, ¿no? Luego, eh, bueno, impresiones surgen y qué cosas raras. Las cosas raras, yo le puse cosas raras, pero la palabra precisa o con la que se van a encontrar es una anomalía. Sería una cosa rara, que no es normal. Algo que no es normal. ¿Qué quiere decir que no es normal? Y bueno, que tiene algo que hay que resolver, que no termina de cerrar. Eso sería. Y lo detallamos. Y detallamos esa información. ¿Y por qué detallamos esto? Porque muchas veces van a pasar
que ustedes van a estar trabajando con un set de datos buscando respondiendo a alguna hipótesis o buscando cierta información, como por ejemplo las ventas, ¿no? La cantidad de ventas. Y pasó. Y después dentro de un mes o 2 meses viene de vuelta esta persona y nos dice, che, necesito que ahora en vez de calcularnos cuántas eran las ventas entre esas fechas, necesito que me diga alguna otra información del mismo set de datos. Y ustedes van a tener que ir al mismo set de datos. Entonces van a volver a hacer de vuelta todo este análisis. Pero si ya lo hicimos una vez, ¿no tiene un poco de sentido volver a basarnos teniendo la información anterior y compararla con la información actual? Y sí, tiene sentido, porque puedo deducir ciertos cambios o actualizaciones que pudo haber en el set de datos. Bien, y además me ayuda a mí a recordar esa información que en algún momento no tenía. Por ejemplo, yo tengo una columna con una L, le pregunto al dueño del C de datos, el dueño del C de datos, che, la L es de largo. Ah, perfecto. Pasan 2 meses, che, ¿qué era la L? Porque me olvidé que era la L. Y le vuelvo a preguntar, hermano, ¿me decís que era la L? Sí, la L es el largo. Ah, bueno, listo, perfecto. Pasan 3 meses más. De vuelta el mismo seda, che, ¿qué era la L? Y vos dices, ¿tenés problemas de memoria? Sí, puede ser que tenga problemas de memoria, pero también es muy probable que su trabajo siempre sea con diferentes sets de datos, empiecen a trabajar con la cabeza en otros análisis, y siempre es muy costoso. Cuando ustedes ya van a empezar a analizar la información y empiecen a buscar y escarbar. Y esto aplica para todas las materias, o sea, lo que le estoy diciendo aplica a nivel transversal toda la carrera, todas las materias de la carrera prácticamente, o las que tienen que ver con la parte informática y el manejo de datos. Ustedes van a estar analizando y su cabeza se va a concentrar y se va a meter en ese tema y se va a meter. Si ustedes cortan esa línea de análisis, de alguna manera de razonamiento, de lógica que ustedes están aplicando en ese estudio, en ese análisis, hace que sea, ustedes cortan eso y se van, no sé, a almorzar, porque a mí me pasó eso en el trabajo cuando me tocaba la hora de almorzar y todos cortábamos, así, nos íbamos todos. Y después teníamos que volver y yo decía, en dónde me quedé? ¿Dónde estoy parado? ¿Por qué estaba corriendo esto? Porque para llegar al último punto o lo que estoy analizando en ese momento, tiene un cierto recorrido, tiene un movimiento, tiene una razón, tiene un orden lógico que me llevó a pensar, a buscar esa información o a hacer ese análisis. Entonces, si yo voy anotando a medida que voy avanzando, a la hora de retomar, me es mucho más rápido ponerme en tema, volverme a poner en ese punto de foco. Si no, voy a perder otras 2 horas de vuelta empezando de cero para llegar al mismo lugar donde arranque. Por eso es importante ir tomando nota o ir haciendo sus propias anotaciones. Este notebook, este formato de mezcla de código con texto, que uno puede escribir un texto, contenido teórico, explicaciones, fórmulas matemáticas y además correr código de programación, viene de- con esa intención de que yo voy analizando, voy tomando nota, voy escribiendo, ejecuto un código, tengo un resultado y abajo le escribo lo que yo voy analizando. ¿Bien? ¿Para qué? Para que en el contexto de que si se lo comparto a un colega o se lo tengo que derivar a otra persona y tiene que continuar ese análisis por otro lado porque a mí me mandaron a hacer otra cosa o porque hasta ahí llega mi análisis y lo tiene que retomar un compañero, lo que sea, pueda entender leyendo todo el documento todo el razonamiento que tuvo mi cabeza, que es lo más difícil, ¿no? O sea, llevar todo eso que yo estuve pensando, todo eso que estuve carburando y demás, ponerlo en texto para que la otra persona pueda entenderme. Y eso es muy importante en nuestro trabajo, porque lo que nosotros vamos a terminar generando de salida, nuestra cabeza, son
conclusiones. Y esas conclusiones es la información esencial para la toma de esas decisiones. Si yo considero que esa promoción no funciona porque la gente, las cuotas son muy caras, ¿no? No sé, hago una promoción y las cuotas son muy caras. Bueno, y yo digo, no, hay que cambiar esto. Bueno, pero y hay un tipo por al frente mío que dice, no, no vamos a cambiar nada. No, pero hay que cambiarlo. Entonces, ¿cómo me fundamento yo que considero que hay que cambiarlo? Porque a mí se me pintó. No, así no funciona. ¿Cómo funciona? Hago un análisis, levanto evidencia de que eso hace que esté funcionando mal y que tenga que cambiarse. Me- Quiero que también vayan tomando dimensión de lo importante que va a ser nuestro trabajo al final del día, ¿no? Nosotros vamos a dar evidencia de ciertas cuestiones. Yo, Mi intención es que si podemos antes de terminar este semestre, poder hacer un análisis de datos, por ejemplo, eh, entender cómo, por ejemplo, cómo afecta el valor del dólar a los precios, por ejemplo. ¿Yo puedo hacer un análisis de entender cómo lo afecta o qué áreas? Sí, seguramente, porque tengo el valor del dólar, que lo puedo buscar en alguna fuente de datos donde me va diciendo cuánto va valiendo el dólar todos los días. Y después tengo un índice de precios que tendré que buscar ya sea del INDEC o de la provincia de Córdoba y evaluar cómo se va cambiando. O sea, ¿qué pasa? Cuando sube el dólar, sube el precio. ¿De qué áreas? ¿De qué campo? ¿No? Entonces yo después con fundamento, haciendo ese análisis, digo, no, cuando sube el dólar sube solamente la nafta y tal cosa. Pero tales productos no suben. ¿Y en base a qué? ¿A lo que a mí se me ocurrió? No, en base a los datos que yo recolecte, que yo analice y te estoy mostrando acá en un hermoso gráfico cómo se representa. ¿Bien? Bueno, sigamos, porque si no... Pero ¿me van siguiendo? ¿Van entendiendo lo que les voy comentando? Sí, sí. Bueno, Sí, Sí, profe. perfecto. Bueno, entonces lo primero que íbamos a hacer era levantar los datos. Y ahí le pongo dos opciones, le dice. Para obtener ese dato les doy dos opciones. La opción uno es descargar los datos de la librería Searbon. Es una librería de Python. Es decir, que ustedes descargan, o sea, instalan la librería y está dentro de la librería ese de datos. No lo tienen que descargar de ningún lado, ya viene con la librería. Ustedes cuando hacen el import ya lo trae. O si usan un pimp install, ¿saben lo que es pip install? No. No. Bueno, en Python, esto es de programación. En Python hay librerías que ustedes la quieren utilizar y no la tienen disponible. No la tienen instalada. Por ende, no la van a poder usar. Entonces, suponiendo que yo no tengo instalada pandas, porque le pongo import pandas as pd, como les importamos, o por ejemplo import seabom as sns, nos dice que no reconoce ningún pandas, no reconoce el import. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la librería no está instalada. Entonces, en Python lo que vamos a hacer, hay si quieren, anóteselo para estudiarlo. Esto no va en la materia, no va en la materia nuestra, porque esto es más de programación, pero sí está bueno que por ahí lo averigüen. ¿Por qué así le preguntaría al chat? ¿Por qué se utiliza pip install para instalar librerías en Python? ¿Quieren que se lo escriba? ¿O lo escriben ustedes? Ahí está, mira, bien ahí. Claro, y la pregunta del prompt para el chat sería, ¿por qué utilizamos pip install pip install para instalar librerías en Python? Perfecto. Con esa pregunta que usted le vayan a hacer al chat, ya les va a dar información relevante que tiene que ver con programación. Si ustedes necesitan que la información dentro de los prompts, cuanto ustedes más apunten al prompt,
a la temática y más rigurosos sean en la solicitud de la información, mejor va a ser. O sea, más preciso va a ser la respuesta de los chatbots, ya sea el que sea que quieran utilizar. Bueno, entonces vamos a correr. Vos tenés, contame, tenés todo, haces la descarga de Titanic. Bien, ahí tenemos la opción uno que era la que yo corría, DF Titanic, y abajo que tenemos Panda, y a ver cómo se llama. Ah, tenemos el Iris. Bien, perfecto. Uno lo hiciste por Seedbone y otro lo hiciste por Link. Por un link completo, así, de una. Sí, Perfecto. uno por sí, bueno, otro por Panda y otro el que sí Perfecto. tuvimos que hacerlo. Bien, perfecto. Entonces vamos para abajo, vamos para abajo. Acá tienen dos opciones para trabajar. Lo ideal, otra cosa. Yo les di tres set de datos que tienen que correr exactamente lo mismo para los tres. No se corren la misma función. O sea, van a correr el head, el info y el describe para los tres. Exactamente igual. Lo correcto es que ustedes tomen un set de datos, hagan todo el proceso de análisis de un set de datos y luego pasen al segundo. ¿Por qué? De vuelta lo mismo. Porque se les va a empezar a mezclar las cosas. Si el campo del Titanic es el campo del Iris y del otro set, en este caso son todos datasets muy distintos uno del otro. Pero puede ser que ustedes tengan set de datos que sean muy parecidos. Pueden ser set de datos que sean exactamente con las mismas columnas, pero una es del periodo 2024 y otra es la del periodo 2025. Entonces, cuando ustedes empiecen a hacer estas limpiezas o empiecen a hacer estos análisis, tienen que tener bien eh, fijo o bien identificado qué set de datos es el que estoy analizando. Porque no vaya a ser que, que le ponga el análisis del C de dato 2 al C de dato 1 o al C de dato 1 al C de dato 2 y se les va a armar un lío bárbaro, porque a veces esta confusión o esto que les menciono yo que es muy como muy que ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser? Eso a mí no me va a pasar. Pasa y a veces encontrar o darse cuenta cuál es el problema le puede demandar mucho tiempo, mucho dolor de cabeza, mucha frustración interna, con ganas de romper la computadora porque no está dando y no encontras por qué te está funcionando algo mal. Y en realidad es porque aplicaste mal alguna cosa o alguna función o alguna corrección sobre un set de datos que no correspondía. Entonces de alguna manera lo rompiste o hiciste algo mal. Entonces tenés que arrancar todo de vuelta del ciclo. Siempre hablando del ciclo, como el que le acabo de decir del ciclo de vida del Data Analytic, que estamos hablando de 5 ciclos principales, pero que podemos hablar de 7 y podríamos hablar de más todavía si profundizamos o vemos, nos ampliamos un poco más. Pero principalmente estos 5 pasos es todo un tema volver para atrás porque van a ser horas de trabajo que las van a tener que volver a hacer y les puedo asegurar que el nivel de frustración es muy elevado y se van a tener que ir a tomar un café, darse una vuelta, relajarse un poco, hacerse una meditación para poder volver a retomar y arrancar con esa energía de nuevo para quemarnos el bocho o pensando cómo lo vamos trabajando. ¿Ok? Bueno. Continuemos. Corrimos el script, ¿no? Bien. Sí. Acá, estos son los puntos que yo quería mencionar, que lo bueno es hacerlo por segmentos. ¿Por qué por segmentos? Porque es más fácil analizar primero del Titanic y obtener respuestas. O sea, escribir mis respuestas o mis conclusiones. Voy al Iris, corro el de Iris y analizo y pongo abajo mis información. ¿Por qué? ¿Por qué crees vos, Jorge, que debería ser mejor hacerlo por fracción o por etapa y no todo junto? ¿Cómo? ¿Por qué cree, yo digo, que sería mejor ejecutarlo por fracción o por etapa de lo que voy analizando? O sea, corro un script
obtengo un resultado y luego escribo lo que observo o lo que tenga que escribir, mi conclusión. ¿Por qué es conveniente hacerlo de esa manera y no correrlo todo junto? Y es conveniente hacerlo paso por paso para poder ir procesando mejor cada, cada eslabón, cada Cada celda. escalón de, sí, Perfecto, de los pasos que vamos realizando. perfecto. Por- y además, porque así, si yo se lo comparto a alguien o alguien lo necesita ver o lo que necesita revisar ese, porque esto de alguna manera es un cuaderno, es una hoja donde vamos poniendo nuestros análisis, es mucho más fácil acceder a la información. Tengo la foto de lo que veo, la descripción de lo que yo estoy viendo. Entonces tiene coherencia, es más fácil yo controlar. O sea, la celda de arriba tengo el script que me muestra el cuadro del describe, por ejemplo, esta que estamos viendo aquí, con con los campos, con los tipos y demás. Es mucho más sencillo y abajo tener la descripción. Entonces yo a la vista puedo decir, me está mi conclusión es que los años tienen nulos y que deck tiene nulos. Perfecto, entonces lo puedo ver de forma más precisa y rápida, ¿no? O sea, digo, ah, sí, tiene razón, lo puedo ver. En cambio, si yo tengo mi conclusión en la celda número 15, tengo que scrollear todo el documento para encontrar el gráfico, ¿no? Entonces, se me hace, voy a estar más tiempo scrolleando de arriba para abajo para ver lo que decía y la conclusión para ver si eso tiene sentido, ¿no? Bien, vamos para abajo. Una vez que nosotros corríamos esto, lo que íbamos a hacer era analizar etapa por etapa. Por ejemplo, vamos a ver que teníamos, la de Titanic. Vamos a la de Titanic. Bien, decía, el primer punto era cargar las bases de datos y correr el header, revisar el head, ¿no? Corríamos el head. ¿Cuál sería el script del head, Jorge? ¿Cuál Ese es sería, cuál ese es el? sería acá, toda esta parte. Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque el head nos trae los cinco primeros registros. Nos muestra en formato tabla los cinco primeros registros. Es como que nos muestra crudo esa primera parte del C de datos. Perfecto. Claro, acá están dos renglones porque se crean muchos datos y Colab lo fraccionó. Claro, ahí porque son largas las columnas, tiene muchas columnas, entonces pone esa barra invertida y te muestra como que hizo un salto de línea y te la mandó para abajo. Perfecto, bien claro. Bueno, ahora lo que decía el punto 2 decía hipótesis. Formular al menos dos hipótesis del problema de calidad del dataset. ¿No es cierto? ¿Cuáles fueron tus hipótesis, Jorge? Están acá, yo los voy uniendo dos puntos. Hipótesis de experimentación. Bien, Eh, lo oculto. al revés. Ahí está. Y bueno, primera es que los datos de la columna P-class están entre los valores esperados, Bien, que son la clase en número, o sea, primera clase, segunda clase, tercera clase. Y la segunda es que la columna DEC es la más incompleta del dataset, que es algo que pude ver con el info, bien. que decía que 200 eran no nulos, así que era como para comprobar. Perfecto, perfecto. Bien. Entonces la hipótesis que nosotros teníamos era que PC Class está dentro de los valores esperados y que la columna DEC es la más incompleta. Y eso lo vimos desde el, no desde el que acabamos de ver del head, sino el describe. ¿Querés mostrarme el describe o el info fue el O sea, el de DEC es el info, y Bien, el otro una conclusión que es una hipótesis que saqué así nomás, sin base en... Va, también en el info porque mostraba que eran todos los nulos, así bien, que, bueno, no son nulos, pero hay que ver si son válidos. Sí, lo hice exactamente. así. Bien, bien. Bueno, perfecto. Entonces,
¿Cuál sería la idea? A ver, voy a compartir, deja de compartir. Ahí vamos bien, ya ahora te dejo compartir. Vamos a poner a otro compañero también para que comparta. Pero antes yo le quiero mostrar un poco eh, esto. A ver, compartir acá. Bien, ahí estaba la cuestión esa. Yo quiero abrir esta que había dicho. Adentro de clase les creé. A ver, perdónenme. Clase uno. Análisis, una plantilla. Les hice un archivo que es una plantilla para que ustedes lo utilicen como método para hacer el análisis, ¿no? En qué consiste? Yo generé las cuatro dimensiones. Esto es una tabla de doble entrada, ¿no? ¿Por qué se le dice doble entrada? Porque tenemos una entrada que tenemos en la parte superior de arriba, o sea, el head de la tabla. Y a diferencia de otras planillas, le puse que esta columna son la calidad, la dimensión, cómo la voy a medir. Y en el medio van a estar los valores. Por eso se dice doble entrada, porque de alguna manera estos, estas, esta- la primera columna es fija, ¿no? Porque esto va a hacer referencia a todo lo que tenga que ver con la completitud de los campos. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era, si se acuerdan, yo les había puesto que, si no me equivoco, a ver, déjenme ver, porque no me acuerdo si se lo especifiqué, que tenían que poner como columna tanto, o eso estaba en el teórico. No, esto no se lo puse acá. Bueno, no hay problema. ¿Qué es lo que quiero? Perdón. ¿Qué es lo que quiero que vean? Acá, en completitud, por ejemplo, frente a la calidad del dataset de Titanic. Quiero que abran todos en los micrófonos, quiero que todos me respondan. ¿Qué campos están incompletos? Y hay bastantes. Termoedad, Edad. Bueno, entonces embarcado. yo acá pongo edad. Listo. A ver si me deja hacer el enter. No me deja hacer el enter. ¿Por qué no me da el enter? Ahí está. Edad. ¿Cuál era el otro que habíamos dicho? Qué otro campo habíamos visto que tenía em- faltante? Embarcado. Embarcado. Bueno, embarked, que aparece en Embark. Ahí está. Bien. deck. Deck. ¿Qué más? Y embark down, guión bajo down. Embark. Guión bajo. Town. Así. Bien. Bueno. Ahora vamos a ver en unicidad. ¿Qué tenemos de unicidad? ¿De qué se trataba la unicidad? El, la calidad de unicidad. De los, de los duplicados. Los duplicados. Bueno, entonces vos dentro de eso corriste algo, alguna función para validar si teníamos algún problema con unicidad, los campos que teníamos unicidad dentro de tu collab. ¿Vos podrías enumerarme alguno? Sí, lo hice con lo de Iris y con el collab, el dataset que hice yo. Bueno, El pero de en el de Titanic no lo hice. Titanic no. En el No. Titanic no había datos. Entonces acá le podemos poner, no se de, detectan registros duplicados. Bien. A ver, validez. Seguimos en Titanic, ¿no? ¿Qué campos teníamos ahí que vos consideres que no eran válidos? Y yo me fijé en el P-Class nomás. En el P quedas. Solamente verificate y era válido. Sí, todos válidos. Todos válidos.
Bueno, entonces vamos a poner todos los... Pero nos falta revisar los otros campos. Sí, falta revisar los otros. Bueno, entonces yo voy a poner así, mira. Vamos a poner así. ¿Cómo se haría el análisis? ¿Cómo completaría yo esta plantilla? Digo, ¿cuál era el campo que me habías dicho que lo verificaste? P-class. P-class. Así, con doble S. Sí, así está bien. Bueno, entonces le pongo P-class, ok. ¿Qué quiere decir esto? Quiero decir, le estoy diciendo, me estoy autodiciendo o a quien, en realidad esto es una planilla es personal que se puede compartir porque es un documento del trabajo que estás haciendo con Jorge. Estuvo laburando sobre el C de datos y va registrando qué es lo que laburó. Entonces esto es evidencia, lo que yo les decía recién, esto es evidencia de lo que se hizo. Bueno, P-class está ok, pero me faltan los otros. Entonces le voy a poner faltan validar los otros campos. Listo. Perfecto. Bueno, y consistencia. ¿Viste algún campo o alguna cuestión de inconsistencia o estaba todo bien? Sí, ese tampoco lo revisé, pero estaba pensando hacer, porque hay dos datos, lo que es who, que Sí, sería si es hombre o mujer, sí, sex, que también más o menos lo mismo, sí, y adult male, sí. que ve si es un hombre mayor o no. Y entre esos tres podría ser que haya alguna Bueno, contradicción. En los otros no parecía bueno, mucho. hay lo que me acabas de decir, lo que me acabas de decir es la hipótesis. Vos acabas de crear una hipótesis. Vos me acabas de decir que es posible. No estás diciendo está mal. Estás dándole espacio para decir, considero que podría haber un problema de inconsistencia entre el campo. Entonces lo podemos poner acá. No revise y ponemos... Ah, perdón. Acá. No revise. O pendiente de control. Pendiente de control. Punto. Vamos abajo. Y le ponemos hipótesis. Porque ¿ves? Estoy armando una hipótesis sobre la dimensión de calidad. Eh, el, el, cam, el campo. Eh, who. ¿Así era? No, así. Sí, Who. no, who, WHO. WHO. ¿Cuál era el otro? Era sex, Sex. ¿Y cuál es el otro? adult-male. Adult, guión Sí. bajo, male. Y el otro será No, adult. eran esos tres nomás. Esos tres. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que entonces la hipótesis va a ser, perdón. La hipótesis va a ser, hipótesis, el campo pueden presentar inconsistencias. Tuki, listo. ¿Qué estamos teniendo acá? Ya estoy armando, fíjense que lo que estoy armando en esta plantilla es ir detallando mi información, ¿no? Entonces yo ya sé que completitud tengo estos cuatro campos que los voy a tener que corregir en algún momento. Y puedo, por ejemplo, decíamos que teníamos valores nulos o faltantes. Y acá, por ejemplo, pongo un caso de uso. Vos podés agarrar un registro de los que vos veas que te está faltando y registrarlo acá. Como por ejemplo el registro con ID 5 que le da es null, ¿no? Acción propuesta. Todavía no hemos llegado a ese punto. Nos falta todavía llegar. Ya vamos a ver qué acciones podemos aplicar. Pero si se te ocurre alguna, la podés ir a anotar. ¿Para qué es esto? Yo puedo agarrar esta información de este campo donde tengo los cuatro campos que tengo que analizar y puedo agarrar y listarlos los tres, los cuatro, no, perdón, voy a poner así. Y entonces le digo, en la edad, eh, calcular la fecha, la edad por la fecha de nacimiento.
y Ese dato no lo tiene el fecha dataset, la de... fecha de nacimiento. Claro, no está en este caso, pero es simplemente como para dar un ejemplo, ¿no? Pero queda. Después, por Ah, bien. ejemplo, ver si se puede calcular basado... ¿Y contra qué voy a calcular? Imaginemos que tenemos que calcular la edad de alguien, ¿no? Hicimos en el ejercicio de aprendizaje, hicimos calcular con la fecha de nacimiento al día de hoy. O sea, a 2025, 15 de septiembre de 2025. Pero, por ejemplo, eso no me sirve, porque yo voy a estar calculando el dato en 2025 y tal vez la fecha de ese C de datos es del 2024, o del 96, o del 1500, no sé cuándo fue que se hundió el Titanic, de la fecha que se hundió el Titanic. O sea que la fecha... 1917. ¿Cuánto? 1917, no me acuerdo el día. 1917. Bueno, entonces, ¿por qué uso el 1917 como parámetro de cálculo? Porque si yo calculo con la fecha de hoy, me va a dar todos que tienen un montón de años. Y me va a dar fuera de rango. Por ende, voy a estar completando de una forma errónea. Y para cada uno de estos campos, yo puedo ir planteando acciones que puedo hacer. No quiere decir que las haga en esta primera instancia. Simplemente me sirve porque yo ya estoy metido ahí. Yo ya estoy analizando los datos con la calidad. No estoy buscando todavía cómo lo resuelvo. Simplemente me tiro una idea. Digo, bueno, me falta la fecha, la edad. Bueno, la puedo calcular con la fecha de nacimiento. Me falta el embarque. ¿Qué era? ¿Te acordás que era el dato de la embarcación? Bueno, no importa. Eh, no, esa embarcación creo que era el Bien, lugar donde se subieron a las personas del barco, creo. perfecto. Bueno, listo. Ahora, ¿se entiende el concepto de ir llenando la planilla y cómo lo vamos armando? Ahora ustedes me dirán, ¿por qué hago todo esto? Lo hago porque lo que voy a hacer es después, una vez que yo ya tengo todo mi análisis hecho, yo ya hice mi análisis de de todos los campos, de mi C de datos, después viene la etapa técnica, práctica, donde yo empiezo a corregir. Y lo hago antes a este análisis. ¿Por qué? Porque yo ya me puedo ir encontrando con información y ya me voy dando una idea. Y como voy a tener muchos campos o muchas correcciones para distintos campos, puedo empezar a decidir cómo lo voy a ir haciendo. Puedo tomar todas mis acciones que voy a tener para corregir desde la completitud. Entonces pongo completitud, pongo LK y empiezo a corregir todos los errores campo por campo, por ejemplo. O no, o puedo agarrar y decir, bueno, voy a tomar un campo como la edad y voy a hacer la corrección de, de completitud, voy a chequear que no esté tal cosa, voy a hacerlo como por sectores. Pero esto me permite tener una idea de mis tareas, de cuáles van a ser las tareas que voy a tener que empezar a ejecutar para arreglar mi C de datos. Y de alguna manera, si yo hay algún problema que no puedo eliminar o no, o alguna cuestión que no puedo resolver porque hay alguna carencia o alguna cuestión que no me permite hacer una corrección sobre esos campos o esas fallas para mejorar la calidad del C de datos, eso no quiere decir que yo elimine, bueno, ya no puedo hacer más nada con este C de datos, lo tiro a la basura, búsqueme otro. Y el tipo te va a decir, no, imaginemos la del Titanic. No, hermano, esta es la lista de los pasajeros que tenemos. No te puedo generar otra ahora. Te tenés que arreglar con los datos que tenés. Ok, perfecto. Entonces, yo no la voy a eliminar, pero sí puedo destacar a la hora de hacer el análisis, a la hora de obtener conclusiones, que cierta información o cierta dimensión de calidad no se está cumpliendo o algún campo tiene algún detalle que yo no puedo resolver para mejorar su calidad o ese campo decido que es mejor eliminarlo porque prefiero que ese campo esté eliminado porque si no me rompe
el análisis o me rompe mi modelo de predicciones. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Bueno, Sí, se entiende. bien, perfecto. Entonces, volviendo a voy a volver a al práctico. Esta es la de la semana. Vamos a buscar, acá está. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a correr las hipótesis. Las hipótesis que habíamos dicho, recordamos de acá. Entonces, las puedo ir anotando acá también. No hice un campo de hipótesis, pero lo podríamos agregar. Mi hipótesis va por este lado, mi hipótesis va por este otro, y demás. ¿Para qué? Para verificar. La idea de tener una hipótesis en este momento, en esta instancia, tiene más que ver con una cultura de trabajo o cómo manejarnos, porque ese va a ser nuestro enfoque. Chequear si esto que yo predije o yo me deducí, como acá, en la hipótesis de los campos, que puede haber una cuestión de inconsistencia de información, la tengo que validar. ¿Por qué la tengo que validar? Porque cuando yo la valide, me va a permitir sacar, estar seguro de lo que estoy diciendo. Como yo recién, por ejemplo, nosotros hubiéramos hecho un informe con respecto a la edad de la gente que, decime cuál es el promedio de la gente que estuvo en el Titanic. Bueno, vos vas a hacer el cálculo, esta es la edad promedio. Y después, che, pero acá me estás a otra persona, che, o vos mismo, después te das cuenta y decís, che, pero no me está dando el número. Entonces la edad promedio que yo estoy informando, que yo estoy escalando, que yo le estoy pasando a un superior, o que se está utilizando para generar una serie de procesos a posterior, está mal. O sea, la información no es correcta, es errónea, está mal. Entonces, lo que tengo que hacer es verificarlo. Para evitar ese tipo de problemas, que te digo que cuando te das cuenta y le escalaste y estaba mal y te diste cuenta que estaba mal, transpiras. Transpiras porque después hay por detrás un montón de gente o procesos que se disparan que puedo ejecutarlos yo mismo, puedo ser yo mismo el que lo haga, o pueden ser otras áreas. Imaginen que nosotros en esto del cálculo de la edad planificamos algo de marketing, ¿no? Una campaña publicitaria para la gente de entre los 25 y los 30 años, para venderle celulares. Yo hablo de celulares siempre porque trabajé mucho en la telco. Entonces, yo paso la información, me dice, che, la información de los que compran o que le interesan estos servicios están entre 25 y 30 años. Bueno, listo, lo toma la gente de marketing, arma su campaña, empiezan a grabar filman publicidades, todo para 25, entre 25 y 30 años, y después, cuando me doy cuenta que me equivoqué, resulta ser que en vez de que era de 25 a 30 años, era de 35 a 40 años. Entonces todo el enfoque que tuvo esa campaña de publicidad que se basó en la información que yo distribuí es porque está mal, no es que falló la campaña, porque no fueron buenos los guiones de la publicidad, porque no pagaron bien al Google para que le mande las cosas. ¿Qué falló? Y falló mal el dato de base, la información que yo escalé. Porque yo le dije que era entre 25 y 30 y en realidad por un error de cálculo o porque no me di cuenta o porque se me pasó, en realidad era de 35 a 40. Entonces la campaña fue un fiasco. Y eso dentro de las compañías es un costo de dinero que se pierde. Esa inversión se perdió porque la campaña no resultó positiva y bueno, vamos a estar en un problema. Y el peor de los problemas que usted puede llegar a tener, en algunos casos, es que hayan corrido o hayan escalado información que no era, que no estaba bien hecha.
o que no estaba bien calculada, o que era inconsistente, o que era falsa, o que estaba equivocada. ¿Por qué? Porque por eso es tan importante el trabajo que hacemos, porque eso tiene mucha repercusión a posterior, a un montón de gente o a un montón de cosas. Y a veces pone en riesgo a algunas otras personas, ¿no? Porque a veces la información que nosotros pasamos eh, pone en evidencia algunos errores que pueden ser de otras áreas o de otros sectores. Y no se trata acá de ir y castigar al que se equivoca, sino que a través de medidas correctivas se pueden solucionar esos, esos procesos o esos errores para que una próxima vez no vuelva a suceder. Entonces, el trabajo de la hipótesis. Después vamos a hablar de algunos conceptos que se utilizan mucho que ustedes van a aplicar, que son como por ejemplo el doble control, validar el doble control, es decir, que esto que yo acabo de hacer o este análisis que acabo de hacer, hay una segunda persona que lo va a volver a replicar y va a comparar mis resultados con los resultados de él. Y si esos resultados son iguales, ahí podemos decir que la información es válida. O sea que la información que estoy subiendo o escalando no tiene ningún tipo de error. Acá recién, acá recién estamos validando o verificando la información base, nuestro set de datos con el que vamos a empezar a trabajar. ¿Ok? Bueno, voy a volver al tema. Entonces, lo que se pretendía con este práctico es el siguiente. Yo obtengo mi set de datos, vamos a usar este, voy a tomar este. Acá defino la hipótesis, vamos a correr este que tengo acá. Defino mi hipótesis y por cada una de las etapas que tengo de, de, de calidad del set de datos, voy a ir anotando cada una de las dimensiones de calidad. Entonces pongo completitud y le dejo la información que me da respaldo. Es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Voy a poner código. A ver si. Entonces, vamos a poner. ¿Cómo es el nombre del C de datos, chicos? Este. Me voy a llevar este. Voy a hacerlo sin el print. El print lo que te hace. Ya se nos acaba el tiempo. Y guardamos. Tengo el data head. Entonces corro este. Bueno, acá pongo texto y voy a poner completitud. Vamos a ver. Entonces, de completitud, ¿qué quiero? Bueno, acá en mi set de datos estoy viendo, mira, cabin, son campos distintos. Esto ustedes van a ver, hay algunos campos que son distintos. Por ejemplo, fíjense que de los que estuvimos hablando había algunos que no estaban. Y es porque hay un proceso de esa sede de datos que ustedes tienen, donde tienen los campos que habíamos dicho acá, del who, adult male y demás. Fíjense que yo tengo el sex, pero no tengo los otros campos. ¿Ven? Que no los tengo. Eso es porque se hizo a ese set de datos que ustedes tienen, ya hay un procesamiento de datos por detrás, que se ha hecho un poco de minería, que vamos a aprender un poco si nos da el tiempo. Ponemos completitud, entonces ponemos, perdón que yo tengo la costumbre de, no me da, aprieto el shift siempre que pongo adentro. Entonces vamos a poner hipótesis, los campos, los campos, así de vista, cabin. ¿Qué otro más puedo encontrar que tengo nulo? ¿Tengo algún nulo acá? No.
Tengo alguna cuestión acá más que me diga nulo. No encuentro nada. Cabin está incompleto. Completo. Tengo datos nulos. Null. Listo. Vamos al otro. Vamos, unicidad. Bueno, la unicidad, mi hipótesis es, y así voy completando cada una de mis hipótesis, ¿no? Ay, me cuelgo. Ahí está. Le voy agregando unicidad y agrego, ¿no? Una vez que ya tengo eso, ahora sí vamos a poner el... Dame un segundo. Esto acá. Esto acá. Vamos a poner así y así. Ahora, en este mismo voy a correr el info. ¿Por qué lo pongo así? Porque yo acá ya puedo decir que el campo, digo, los campos cabin están incompletos, tengo datos null. ¿Es así? Sí, lo veo acá. Acá mismo lo veo, ¿no? Entonces a mí me sirve que su análisis, entender que el análisis que ustedes están haciendo está basado en esta porción que están viendo, puedo validar esa información, ¿bien? Voy al info, listo. Entonces acá yo puedo definir, bueno, encuentro con con la función de info que, dos puntos, y acá agrego, tengo los campos, entonces tengo acá los campos, perdón, campos, entonces ahí le pongo los campos y empiezo a listar. Por ejemplo, tengo passenger ahí y le pongo dos puntos, indica el ID del pasajero, está completo, datos int 64 y así uno por uno de los campos. Perfecto. Una vez que ya tengo eso, vamos a poner, si no me equivoco, el describe. Bien, y acá lo tengo. Y voy y completo. Con el describe encuentro que el rango entre la fecha está de un lado y del otro, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo el máximo, que es de 80, y el mínimo, que es de 0,42. Bueno, puede estar fuera de rango esto. ¿Me van siguiendo? ¿Cómo es la idea de que ustedes tienen que ir haciendo el análisis uno por uno y se apoyan en esta planillita? ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Bueno, cuando Sí, profe. ustedes, claro, cuando ustedes encuentran los resultados, por ejemplo, para validar estas hipótesis, pueden poner hipótesis de duplicados y corres el script de duplicados. Entonces vamos a poner, por ejemplo, ¿dónde está? ¿Cuál era el duplicados? Lo tenía por acá. Aquí está. Los is not null. Entonces, por ejemplo, si yo quiero validar los not null, vamos a poner validaciones. Eh, campo, ¿no? Entonces, metemos el código, lo corremos. Ah, no, porque es este el data frame. Y acá lo tenemos. Bien, perfecto. No solamente tengo Edge, sino que también tengo Cabin. ¿Tiene sentido para mí? Sí. Entonces acá confirmo, acá mismo le confirmo. Le digo, se confirmo hipótesis de que completitud tenemos
completitud, el, el campo y cabin tienen datos nulos. ¿Cuántos? Porque ya ahora estamos a otro nivel. Ya no solamente me dice cuántos. ¿Cuántos datos nulos tiene? Ah, mira, bueno, tenemos age. Bueno, ¿cuántos datos nulos? Entonces ponemos, tengo 177. Y cabin, que es la cabina, 687. Es más, puedo calcular el porcentaje o no. Si yo a esto le calculo el porcentaje del total que yo ya tengo, ¿no es cierto? Yo tengo 891 y puedo ver cuánto es el grado o cuánto es la diferencia. Estos son pasos que me permite y por eso lo registro y lo guardo, ¿no? Esto, bien, a ver, quiero eliminar estos otros, tuki, tuki. Bien, ¿qué otra cosa más teníamos acá en el punto 3? Bueno, crear columnas auxilio true false cuando sea útil. Y makes value. Bueno, ese era otro de... Hay que ver. Bueno, ahora voy al 4. Dice documentar el problema. ¿Se confirmó y cuáles no? Bueno, y acá pongo. Respondo. La calidad del... Y ahí sí me encargo de detallar. Se puede ver y detallo la diferencia. Se tiene que poner esta información. Se detectaron tantos nulos, tantos correctos, tanto... ¿Por qué? Porque esa es nuestra evidencia. Y cuando alguien venga y me diga, che, ¿vos cómo sabes que son 177? ¿Por qué no son 178? No, porque mira, acá está, esto que corrí yo ahora, ¿no? Acá ya está corrido. Yo lo guardo y este archivo se guarda con esta información. ¿Qué pasa si a mí me lo descargo? Si yo lo tengo que descargar. Bueno, les voy a mostrar qué pasa cuando yo lo descargo. En mi caso, yo fui. Acá tengo dos que los tuve que descargar. Es decir, no me compartieron el link. Y fíjense que no tengo la data de corrida. No. Acá, por ejemplo, estos quedaron dentro de una celda de texto. ¿No? No se puede correr. Cuando tienen así, que tienen celda de texto, se van acá a código. Abren una de código y ahí si ponen el numeral se ven como estos. Yo acá les puse unas celdas de código y la gran diferencia que van a tener es que cuando lo abren le hacen doble clic, se ve con la barra para escribir y cuando ustedes van a uno de código y hacen doble clic, no abren más nada, no tiene un editor de texto. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que quiero que ahora, para mañana, si pueden, si tienen tiempo, la idea es que ustedes tomen de vuelta el práctico y lo vuelvan a hacer de forma ordenada. Se apoyen en esta planillita como herramienta. Esto es una herramienta, es decir, si ustedes la quieren utilizar, la utilicen. Si no quieren utilizar, no la utilicen. Pero lo que yo les sugiero es que la utilicen hasta que tengan la suficiente experiencia como para poder manejarse sin. Pero les puedo asegurar que una vez que se acostumbran a usar esta planillita y esta metodología, les va a simplificar la vida a medida que vayan avanzando. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder recurrir a estas herramientas para verificar. Entonces, una vez que yo ya imagínense que nosotros terminamos de completar toda la planilla con todos los datos, todos los campos. El siguiente paso va a ser empezar a tomar acciones y de corrección. Entonces, yo y ustedes van a tomar un campo, lo van a revisar, lo van a analizar y van a aplicar qué tienen que hacer. O sea, si se puede corregir, si no se puede corregir, si se elimina, si lo que sea que tengan que hacer. Y tienen la evidencia y una hoja de ruta de todo el trabajo que fueron haciendo. ¿Bien? Sí, Sí, bien. sí, Bien. sí.
Entonces, para mañana vamos a continuar un poco más, vamos a volver no vamos a revisar el archivo, pero vamos a ver un poquito más de información. Lo que yo quiero es que, si tienen tiempo, analicen los datos, acomoden la información dentro de su práctico, o sea, dentro de su archivo notebook, ordénenlo, pónganlo que sea claro. Recuerden que si yo esto se lo doy al profe Narciso tiene que leer y entender lo que están ustedes haciendo. Si yo se lo doy a un compañero de ustedes, tiene que agarrar, abrir el documento y entender cuál es el análisis y decir, ah, perfecto, sí, está bien. Es normal, es común que ustedes, cuando vayan a trabajar con esto, lleguen a ciertas conclusiones y hablen con una persona al principio, con alguien de mayor jerarquía o de mayor conocimiento, donde ustedes le van a presentar las conclusiones. Y esa persona le va a hacer preguntas, le va a preguntar, che, ¿y revisaste tal cosa? Che, ¿y viste tal otra? ¿Y cómo está tal información? ¿Y ese campo cómo está? Bueno, esa información, ese ida y vuelta, es súper útil. Es súper útil porque a ustedes le va a abrir la cabeza para encontrarse con análisis que no hicieron, como recién dijimos, esta hipótesis. No se te ocurrió, no se te cruzó por la cabeza, no llegaste a verlo, no importa qué sucedió, pero vos de pronto te encontraste, pensaste, generaste una nueva hipótesis, volves de nuevo, analizas los campos que te acabamos de que vos tomas y vas a hacer todo el mismo proceso. Generaste tu hipótesis, vas a generar tu experimentación y vas a concluir. Y finalmente vas a llegar a esa conclusión. Y si alguien te pregunta cómo llegaste a esa conclusión, vos la podés describir perfectamente. ¿Sí? Bueno, gente, ya se nos acabó el tiempo. Espero que me hayan podido seguir, espero que les haya servido, que hayan recibido la información. Si tienen dudas, quiero que mañana, quiero que si tienen dudas, me las pregunten, las revisamos, las ejecutamos. Yo no tengo problema de hablar de temas o cosas que no van en la materia, como vimos hoy Colab, como vimos hoy el Drive, cómo hacer ciertas tareas, porque me interesa que avancemos para seguir creciendo en conocimiento. ¿De acuerdo? Perfecto. Gracias, profe. Por Chao. favor, buenas noches. Nos vemos mañana. Gracias. No, hasta luego.